Volvimos luego de la pausa, por supuesto que lo prometido es deuda, como siempre digo, y ya tenemos a la licenciada Juana de los Santos en línea y por supuesto en el aire para que nos hable de todo lo que está pasando en el mundo a través de política internacional. Muy pero muy buenos días, Juana, ¿cómo estás? Un gusto que estés en este espacio de libre opinión para hablarnos de política internacional. Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a toda tu audiencia. Bueno, hoy vamos a traer un poco más la mirada internacional hacia casa y específicamente hacia el tema del Atlántico Sur. Como vos sabés, Carlos, vino de visita la general Laura Richardson, que es la encargada del Comando Sur de los Estados Unidos. El Comando Sur es el organismo del Pentágono, que específicamente tiene injerencia sobre todo lo que son las bases norteamericanas y el monitoreo norteamericano sobre Latinoamérica y Caribe, y se reunió con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con el ministro de Defensa, Jorge Tayana, y con el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Juan Martín Palio. Básicamente, la general Richardson vino a cumplir con una visita protocolar. La general estuvo de gira en la región presentándose, ya que asumió este nuevo puesto a partir de la administración Biden. Y básicamente, Carlos, la general vino a hablar de un tema que le preocupa mucho y es un tema que recurrentemente nosotros tocamos en el programa, que es la presencia china en la región, específicamente en el Atlántico Sur. Recordemos que China tiene intereses en el Atlántico Sur, tiene intereses también en la Patagonia. Hemos hablado también en diferentes oportunidades de la base china, que preocupa muchísimo a los Estados Unidos. Y básicamente con respecto a la base china, Carlos, lo que podemos decir es que hoy por hoy sabemos que está manejada por el PLA, o sea, por el ejército eh, chino, y básicamente no hay personal argentino dentro de la base y tampoco hay un programa muy transparente de monitoreo de la actividad de esa base, por más que el gobierno argentino se encargue de decir que sí. Nosotros podemos hablar, Carlos, en breves, para hacer una breve referencia, la Argentina también tiene un tratado y tiene un convenio con una base de investigación aeroespacial con la Agencia Europea. Y yo te aseguro, Carlos, que si nosotros comparamos los dos tratados, el tratado de la Agencia Europea es completamente transparente, es un tratado en donde se permite que, por ejemplo, personal argentino trabaje en esta base de investigación. Constantemente hay un monitoreo de la actividad de los satélites que realiza esta base y básicamente es muy distinto al acuerdo que nosotros tenemos con la República Popular de China, en donde inclusive ese acuerdo tiene cláusulas secretas, Carlos. Mirá vos. ¿Y de qué se tratan esas cláusulas secretas? ¿Se puede saber algo? El secreto, No sabemos nada, nada, nada. es secreto absoluto de Estado, no sabemos nada, Ahora, no pobre, sabemos nada, Carlos. pobre esta señora general, venir justo a hablar con Tayana, con Cristina Fernández de Kirchner y con el general a cargo del Estado Mayor Conjunto, ¿no? Porque sabemos cuáles son sus pensamientos y sabemos que evidentemente para ellos es una molestia la visita de esta general, porque realmente no es el pensamiento que pasa por estas cabezas, ¿no? De la integración americana en cuanto a defensa, sino que su vista está puesta, como dijo el presidente Alberto Fernández a Putin, mi país está abierto, hablando él en representación de la Argentina, cuando los argentinos no estamos, no fuimos consultados si queremos entregarnos o no al régimen ruso o al régimen chino, ¿no? Este, Uh -huh. se habla mucho del tema del imperio, de hablar del el imperio norteamericano, de esto y del otro, pero estamos abriéndonos a situaciones difíciles donde son pueblos que están viviendo también, si bien algunos con apogeo, pero apogeo para los ricos, cuando este gobierno predica todo lo contrario, ¿no? Porque en Rusia tenemos
los políticos enriquecidos y en China la dinastía política enriquecida con mucha pobreza, ¿no? Muchísima pobreza. Sí, tal cual, Carlos. Y una de las advertencias que hizo la general Richardson, que ha sido sumamente diplomática, sumamente elegante, no tuvo más que buenas palabras hacia el gobierno argentino. Eh, una de las advertencias fue acerca de las campañas de propaganda rusa sobre nuestro país. Recordemos que hay varias agencias del gobierno ruso que tienen como sus repetidoras de medios, su aparato de comunicación, y básicamente lo que hacen estas agencias, Carlos, es desplegar toda una estrategia de desinformación sobre el pueblo argentino, acerca de lo que pasa en Ucrania, acerca de las verdaderas intenciones del gobierno ruso. Y también, Carlos, estas agencias rusas, ¿por qué no decirlo? También generan notas de muchísimo malestar con respecto a los 40 años de aniversario de la Guerra de las Malvinas, porque lo que quieren es que el gobierno argentino cada vez y el pueblo argentino esté un poco más resonante hacia países autoritarios. Entonces, de algún modo generan estas campañas de desinformación. Pero bueno, también vayamos a otro tema, Carlos, que me parece que no sabemos si tomarlo con un cierto humor, una cierta hilaridad, eh, o tomarlo como algo muy triste también por parte del gobierno, que ha sido toda esta comidilla que hemos escuchado en los últimos 2 o 3 días acerca de una publicación de un libro del ex canciller británico, Sir Alan Duncan, en donde básicamente se habla de un acuerdo que nunca fue, Carlos. Es algo como muy confuso. Eh, Básicamente el libro cuenta una anécdota, o sea, el libro, a ver, vamos a decirlo de este modo, es un libro de anécdotas diplomáticas escrita por Duncan, en donde básicamente lo que cuentan son diferentes momentos de su carrera profesional, y tuvo un pasaje que podríamos decir bastante lamentable, porque la realidad es que de algún modo lo deja mal parado al ex vicecanciller Carlos Foradori, acusándolo de estar, digámoslo, pasado de copas. Es algo que, bueno, puede llegar a resultar anecdótico y gracioso, porque la realidad es que en el mundo diplomático transcurre, Carlos, entre almuerzos, cenas, desayunos y cócteles, o sea que el alcohol está siempre presente en el mundo diplomático, vamos a decirlo de algún modo. Pero básicamente se utilizó esta publicación para generar una suerte de desinformación en donde se habla de un acuerdo con el Reino Unido, prácticamente de acuerdo a lo que dice el kirchnerismo, entregando a las Islas Malvinas, y la realidad es que la realidad está muy lejos de eso. ¿Sí? Lo único que está en pie, Carlos, es un acuerdo del año 2016 estoy hablando, un acuerdo sobre identificación de restos de excombatientes argentinos. Esto es una actividad conjunta que ya viene llevando hace años entre el Reino Unido y la República Argentina, y muchísimas familias argentinas de excombatientes se han favorecido de este acuerdo. Entonces, esta es la parte en donde nosotros nos ponemos serios, porque se generan campañas de desinformación con objetivos políticos de agredir a un exgobierno, y resulta que en el medio el único acuerdo en pie vigente es un acuerdo que tiene que ver con una situación muy dolorosa del pueblo argentino, como fue la Guerra de las Malvinas. Entonces, cuidado, porque acá aparecieron distintos funcionarios, apareció Jorge Tayana, apareció inclusive Bernie, y están hablando de un tratado que, si nosotros nos metemos a revisar, Carlos, en las páginas de Cancillería, ese tratado no existe. O sea, ¿qué ocurrió en el año 2016? En el año 2016, el expresidente Mauricio Macri tuvo una suerte de acercamiento con la primera ministra británica, Theresa May. Entonces, ellos de algún modo lograron empezar a destrabar esta situación de diálogo que venía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, recordemos. ¿Qué sucedió en este sentido? Bueno, el gobierno de Macri empieza a tener una vía de diálogo
con el gobierno británico a fin de poder restablecer las conversaciones bilaterales sobre la soberanía de Malvinas. Recordemos que estas conversaciones bilaterales, Carlos, están suspendidas desde el año 1982, desde la guerra. Entonces, de algún modo, el gobierno de Macri quiso dar un paso importante para, desde un lugar de mucha madurez, poder restablecer estas conversaciones sobre un tema que nos interesa mucho a los argentinos, como es el reconocimiento de la soberanía de Malvinas. ¿Qué pasó? Theresa May en ese momento, cuando Macri sale a decir, bueno, estamos de vuelta conversando, ella frena un poco y dice, un momento, vayamos despacio, porque claro, recordemos que el gobierno británico, este tema, por su parlamento, lo tiene que tratar con el gobierno de la isla. Entonces, de algún modo, lo que sucedió en esa situación que se describe como una situación entre copas, por decirlo de algún modo, lo que ocurrió fue que hubo una conversación, un diálogo, el comienzo de un diálogo. Ese diálogo, Carlos, se plasmó en un comunicado de prensa. Y está muy bien que haya habido un comunicado de prensa, Carlos, porque el gobierno argentino, como es un gobierno, democrático, tiene que dar a publicidad siempre sus actos de gobierno. Entonces, está bien que haya habido un comunicado de prensa. Ahora, ¿qué pasó a partir de ese comunicado de prensa? Algunas cuestiones avanzaron un poco más formalmente, como fue el reconocimiento de restos, y el resto, como el tema de los vuelos, el tema de hidrocarburos, quedó un poco en la nebulosa por el camino. Pero es falso decir que haya un tratado firmado con el Reino Unido por el tema de los hidrocarburos. Lo que hace el gobierno de Alberto Fernández es aplicar sanciones a las empresas que quieren hacer una explotación de hidrocarburos en Malvinas. Bueno, esto puede llegar a ser un poco discutible en cuanto a su efectividad. ¿Por qué? Porque en realidad en los hechos, Carlos, lo que está generando es una competencia entre Vaca Muerta y Malvinas. Y recordemos que hoy por hoy las condiciones de la Argentina no están, digamos, no están en la mejor forma para poder atraer inversiones en el sector energético. Entonces es algo un poco, ¿cómo decirlo? Es algo un poco engañoso generar todo este tipo de campañas, sobre todo sobre un tema tan delicado para los argentinos, ¿no? Porque Malvinas es un tema que nos interesa a todos, que es un tema estratégico, el Atlántico Sur es un tema estratégico. Nosotros todos queremos que nuestro país se vea favorecido, queremos lo mejor para nuestro país en cuanto al tema del Atlántico Sur, y también es un tema de muchísima sensibilidad. Así que bueno, esto más o menos es lo que acontece con este tema. Bien, bien, porque estamos justito con el tiempo, pero hay reflexiones que hacer, ¿no? ¿Por qué la mentira? Ujú. ¿Por qué la mentira? Porque a mí lo que me pone mal es la ignorancia, porque aquella persona que realmente quiere investigar va y hace lo que hiciste vos. Entraste en la página de la diplomatura, de Cancillería, y se ven los acuerdos que se Ujú. firmaron. Y ahí está perfectamente Totalmente. delimitado que no hay ningún acuerdo firmado en el año 2016 haciendo entrega de nada. Solamente se Nada. ve el tratamiento, porque yo entré en la página a sugerencia tuya, y se ve el tratamiento correcto de lo que se hizo en el gobierno Ujú. anterior con relación al acuerdo del reconocimiento de los caídos que están en Darwin, Ujú. en una fosa común, el reconocimiento por el método ADN y con los investigadores, para hacer el reconocimiento de quiénes son los soldados o los oficiales desaparecidos, esos 649 muertos que tuvo la guerra entre Argentina y Gran Bretaña, guerra despreciable que nadie quería, porque un solo muerto ya es una barbaridad en estas épocas que vivimos, donde yo creo que el ser humano debe relacionarse a través de la palabra y ponerse de acuerdo Ujú. con el disenso, con las diferencias que puede haber, pero de dejarlo sometido al ida y vuelta de la gente, ¿no? En el buen entendimiento. Y decir una mentira de esta manera, bueno, yo creo que fue, y esto me hago cargo yo, por los desaciertos del canciller que tenemos, donde a mí me dio vergüenza ajena
tener un canciller que nos represente como Cafiero en los distintos foros internacionales. Pero eso va por mi cuenta, pura y exclusivamente, y no tengo ningún problema de decírselo en la cara si se plantea, ¿no? No está a la altura de los acontecimientos. Zapatero es su zapato. Entonces el gobierno quiere tirar fuegos artificiales o cortina de humo para tapar a los funcionarios que no funcionan, haciéndome eco de las palabras de la señora vicepresidente, de las cuales estoy muy alejado en su pensamiento, pero en esto coincido. Así que, Juana, muchísimas gracias. Si tenés algo para agregar en el cierre, un minuto todavía tenés. No, nada más, Carlos. Bueno, la semana que viene seguramente vamos a tener un poco más novedades con el tema de Ucrania. Está fija la atención ahora en Moldova, así que bueno, vamos a ir desarrollándolo con un poco más tiempo la semana que viene, Carlos. Sí, Muy seguramente. agradecida con vos. Sí. No, no, lo que digo es que flor de sorpresa se llevó Putin y hay rumores de que está mal de salud y el ejército ruso, es más, está tan desanimado que algunos empiezan a desertar. No contaban con, diría el Chapulín, no contaban con su astucia, ¿no? Y los ucranianos no se entregaron ni se van a entregar fácilmente. Así que bueno, No, para nada. se puede desmoronar algo muy importante y a partir de aquí la historia por ahí se empieza a escribir de otra manera. Ojalá, Carlos, ojalá sea así. Un abrazo Bueno, grande muy para vos. agradecida. No, por favor, para vos y tu familia. Pasalo muy lindo este fin de semana, buen domingo, porque los que trabajamos nos los merecemos el Día del Trabajador. Hay otros que no sé qué van a festejar, porque hace mucho que no trabajan o que nunca Un trabajaron. muy, un muy feliz día para vos, Carlos, y para toda tu audiencia. Gracias, Muchísimas gracias y buen fin de semana para ustedes. Muchas gracias. gracias. Pasaba